Todo va bien. La persona que me gusta está saliendo conmigo. Me siento bien. Me siento acompañado. Y sobre todo, me da calidez. ¿Qué pasa? Porque ya no he sabido nada de mi pareja. Supongo estará ocupado. Ya van 15 días. Me eliminaron de sus redes sociales. ¿Qué está pasando? ¿Qué hice? ¿Qué demonios pasó? Todo iba bien. Me sentía genial. ¿Por qué está pasando esto? 3 meses después, sí, se fue. Y no sé qué hice. No sé qué pasó. Y esta incertidumbre se siente horrible. ¿No fui suficiente? ¿En qué fallé? Todo iba tan bien. Me sentía tan bien. ¿Fue mi culpa que se fuera? No sé. De veras no sé. ¿Pero por qué? Es horrible cuando te hacen el ghosting. Y es del tema que venimos a hablar el día de hoy. Con mi compañera Leslie Amezquita y ¿Qué la tal? señorita Ana Ornelas. Maldito infeliz. ¿Por qué se baila deja así? Así lo yo A está mí me pensando. dejaron así. Ay, no, qué horror más peor. No, sí se siente bien No ojete. sé. Pues a ver, ¿a quién no le han aplicado el ghosting? ¿A ti sí te han ghosteado? Sí, Oh. pero pues, para mí es como. Es que Es el pan de cada día. el primer choque es como el hecho de no tener nada ¿Qué claro. pedo? Ajá, sí. Sí, Pues es tal que al cual. fin del día es el Pero problema. ya, pero después no. Sí, vas haciendo callo, exactamente, pero por ejemplo, no sé ustedes, pero a mí, por ejemplo, lo típico de verdad, y no puedo encontrar ese pinche meme, era genial, de que estaba una señora y luego decía, cuando tus pacientes ya se sienten bien y le vuelves a hablar, y le hace, ni te conozco, o sea, porque sí, o sea, te gostean bien gacho, pero no les Ay, ha los tocado en ese pacientes sentido, sí. sí, Sí, y como claro. dices tú, es como la incertidumbre de, bueno, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Qué gacho que lo que dijiste, ajá, es cañón de que a veces uno tiende a preguntarse, ¿Qué hice? ¿la habré cagado? ¿Qué le dije? ¿Se habrá enojado? ¿No le gustó el servicio? Etcétera, 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 etcétera. Valió digno. No, y el Sí. problema es cuando vamos avanzados en el proceso Sí, y vamos sí. bien. sí. Y Digo, dices, Está logrando ¿qué cambios. pasa? Y de repente, cancelación tras cancelación. Y pum, ya no hay nada. No, a Dices, veces "Güey, neta ¿qué que ni te pasó?". cancelan nomás de repente ya. ya nada. Nunca más te contestaron en su vida. Lo que callamos los psicólogos. Es correcto. Creo las que somos crónicas de personas los más psicólogos. vamos a- gosteadas del Ajá. mundo. Sí, va. Sí. O bueno, no sé, los vendedores, ¿no? Sobre todo así como... ¿Telefónicos? No, pues no los gostean en el sentido de por celular, pues, pero los vendedores cuando ya de alguna forma sí ya obtuvo tu contacto y que estás como, oye, esto, yo creo que ahí te gostean bien gacho, ¿no? También. Son como muy acostumbrados Pero a yo eso. creo que más allá la diferencia es como que haya como un vínculo, ¿no? Un vínculo afectivo. No, pero es que también, por ejemplo, ghosting, ¿no? en las ventas tenemos la sensación de ir avanzando. Ajá. O sea, tenemos la sensación de querer lograr esa venta para alcanzar objetivos y probablemente tener ese incentivo. Se siente bien. Se siente bien y que de la nada se caiga sin ninguna Sí, explicación. también es como En realidad creo frustrante. que es el punto central de lo desagradable del ghosting. Sí, de hecho me gustaría leer una definición, si están de acuerdo, a lo mejor dale. nuestro público, a lo Claro. mejor este término, de hecho relativamente nuevo para mí, no sé, creen que estoy muy Sí. empapada, pero bueno, les voy a leer. El ghosting incluso dice desaparecer de la vida de alguien sin explicación. Dice, la acción es la acción de cortar la comunicación de manera repentina y sin explicación previa con una persona, aquí sí dice, con quien se tenía un vínculo afectivo, pero no necesariamente, ¿no? O sea, al final del día, volvemos a lo que hablamos, por ejemplo, niños tiranos. No es una definición acatada Así por es, la ciencia. exactamente, Claro. pero bueno. Es un fenómeno Ajá, que sí. existe donde bien podemos cumplir ciertos ítems, Ajá. pero eso no Parámetros. definirá de cierta Al manera 100%. la sensación que tienes. Ujú. Yo Porque sí creo- dice, lo cual daña, rompe y perjudica a la relación y a sus integrantes. Es multicausal, sin embargo, en la mayoría de los casos se puede relacionar con el hecho de que se ha normalizado el suprimir y evitar emociones desagradables. Su valor moral depende del contexto, pero como patrón es una conducta desadaptativa, ya que daña a quien lo hace y a quien lo recibe. Claro. ¿Ibas a decir algo? Sí, pero ¿Ya se se me te fue olvidó? el avión. Ah, ok. Así. Es que al fin del día, si bien es un fenómeno que tratamos de
categorizar o identificar, Eso iba a al decir final que del revisa. día, al final del día son situaciones que pasan en su día a día que hablan más de la persona que lo hace que de Sí, quien lo Eso, recibe. eso, Sí. eso entendí. Y es parte, bueno, adelante porque luego se te va la vida. También es Ujú. importante, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que todas estas nuevas definiciones o nuevas terminologías, yo creo que nacen del hecho de nombrar las cosas, ¿no? De ponerle un nombre a lo que nos está pasando, porque a lo mejor no lo hemos escuchado como tal, que es el ghosting, ¿no? Pero ahorita que ya vamos a explicarlo o dar ejemplos más bien, sé que más de uno ha pasado por un ghosting o ha hecho un ghosting. Sí, claro. Eso iba a preguntar. Eso dije, también es algo que gustión. ha pasado o que puede haber pasado. Y no solamente con relaciones de pareja, Sí, no. sino también relaciones en la Laborales. familia, relaciones laborales, con amigos. Relación laboral, sí. Yo recuerdo, voy a poner Ya no un te quiero ejemplo. comprar el Herbalife, ya no me estás mandando mensaje. Yo recuerdo que lo platiqué contigo, sí. Leslie, en pláticas anteriores que no tienen que ver con el podcast, que te comentaba lo de un rompimiento que yo sufrí en mi trabajo, ¿no? Cuando estaba en recursos humanos, sí. en donde yo tenía un apego o una relación muy estrecha con mi jefe. Entonces, pasa una situación que no sé cuál es, porque como me ghostearon, pues, Ya. estoy en el limbo todavía de saber qué pasó, pero recuerdo que nuestra relación era muy cercana, tanto que yo iba a fiestas en su casa y todo Sí. eso, ¿no? Entonces, de alguna manera tenía una muy buena relación, estuve en varios momentos que él tuvo una crisis, es una persona, bueno, creo que todavía está vivo, No sé, ya no me ¿Quién ha hablado el sabe? culero. Ya me como se ghosteó. fantasmió, no tengo idea. Entonces, recuerdo muy bien que teníamos una relación directa, teléfonos personales y todo, hasta que un momento no supe ya nada de él, y era mi jefe, y yo trabajaba en su empresa, y no sabía nada de él, y yo quería tener una comunicación, oye, pues tenemos ¿Qué pasó? pendientes, ¿no? Al Sí. final de cuentas, ok, me mandaste al Chile en relación personal, pero, güey, Laboral. tenemos pendientes, me pagas y este Sí, tipo, claro. ¿no? Entonces, me encomendó a una persona en donde a él yo le reportaba ya todo y con él, o sea, cero comunicación. Entonces recuerdo que mi mente decía, no manches, ¿qué hice, no? O sea, ¿qué hice? ¿Qué fallé? Eh, ¿qué dije? ¿Qué pasó, no? Porque de alguna manera, pues, lo que tú buscas, independientemente de en una pareja o algo que te retroalimente, ¿no? En un trabajo. Oye, la estás cagando en esto, hay que mejorar esto, o vas bien en esto, ¿no? También. Entonces, dejé de tener contacto con él, me sentí como X, como si no existiera, si fuera una cosa, un mueble allí en la empresa, y listo. O sea, ya ni siquiera se me encomendaban las tareas que diario se me encomendaban ni nada. Entonces yo empecé a sentir demasiada culpa, demasiada vergüenza, demasiado... Déjame adivinar, renunciaste por eso. Y renuncié, sí, renuncié. Recuerdo perfectamente que yo le decía a mi pareja, porque me sentía como súper estresada, porque era una situación que yo decía, es que ¿qué pasó? O sea, no sé si yo hice algo mal, Sí. y si hice algo mal, pues no pasa nada, o sea, renuncio, dejo el cargo y que alguien más venga, ¿no? Pero fue como tan sin respuesta que me dijo mi pareja, pues vete, verga, ¿no? O sea, literal, no eres Déjale su pinche indispensable, trabajo o sea, ahí. ya se te demostró que no eres indispensable, que no te quieren ahí, entonces, ¿por qué tú estás en ese lugar donde ya obviamente no valoran el trabajo que tú haces y donde ya te estás estresada, estás todos los días pensando para empezar, si lo vas a ver y si vas a poder hablar con él o cualquier cosa? Entonces yo recuerdo que le envié un correo y le dije, no, pues quisiera hablarte, quisiera decírtelo de frente, pero pues como no puedo, me evitas, Pues, pues un correo, ¿no? Ya por medio de la presente yo renuncio. Chingas a fuck tu you. madre. Ajá. Ponme la Y yo presente, no fuck you. pensé que se me fuese a contestar, porque Pues, como no Nunca había te nada, dio ¿no? señales. Obviamente yo ya le había renunciado a la persona que estaba, a la que estaba a cargo de mí, pero pues creí por mí, más que por él, decirle, ¿no? Que me iba por la situación. Dije, no sé qué pasó, no sé si hice algo que estuviese mal, pero pues no me siento cómoda. Entonces
sale bye, ¿no? Y sí me contestó y recuerdo que me decía, me contestó con una frase que ya bloqueé, seguramente, ya bloqueé, o sea, ya no me acuerdo, pero era una frase Saludos cordiales. filosófica, así que no entendí, pues, como O sea, ¿te retórica? amaba en secreto ni tan secreto? no, yo lo amaba, él no. Ah, Yo lo Fuertes amaba. declaraciones, así. No, yo lo amaba infinitamente, pero no, o sea, no era nada de que se declarara hacia mí, sino ahí estuviera. Ah, la verdad. Pero ya, sabemos, o sea, ajá. pasó y fue una situación que para mí fue muy difícil sobrellevar después, porque al final de cuentas no pudo resolver ninguna de las dudas que yo tenía, no pudo hacer nada por mí, ¿no? Entonces, por mucho tiempo yo dije, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó, no? Perdí yo todo contacto porque no era ya necesario. Entonces, te quedas así, te quedas En en blanco. el limbo. Pero entonces no te acuerdas, yo soy frustrada, Ana. Recuerda que te dijo en el correo, o sea, la explicación del no, por qué. era algo así como, era algo filosófico. ¿No eres tú, soy yo? No era eso de no eres tú, soy yo, era algo así como que yo tenía que crecer y como que madurar y Así como avanzar. de, si el río suena, agua lleva. ¿Pero eso qué tiene que ver? Entonces no es tu Pues hipótesis. tú eres la que está frustrada con eso. Sí, pero entonces no es hipótesis. Pero te diría que voy a revisar el correo y lo voy a revisar, pero era algo así. No, la neta, era mucho mi dolor, que lo que me dijo, las palabras que me dijo no respondían lo que yo necesitaba. O sea, fue como saludos cordiales Ay. en filosóficos. Así, entonces yo dije, ¿qué pido? No sabe nada, Silvia. No Entonces, sirve de gracias. nada porque Ja, 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 saludos. no me hizo sentir mejor, no pudo de alguna manera hacerme notar que yo estaba mal, que yo había hecho algo malo, que mi rendimiento, mi productividad o mi trabajo Sí, tenía no que era ver el con algo de indicado. eso. Entonces, recuerdo que dije, X. borrar y ya, Ok. X en mi vida. Bueno, Ay, ajá. X en mi vida. y en mi Hablemos de las ya personas. pasó mucho tiempo, pues. Muy Sí, probablemente vayamos a empezar a hablar de las personas a las que le han hecho ghosting y de sus consecuencias. Pero las invito a hablar primero de las personas que lo hacen. Porque muchas personas pensarían, y que aquí me voy a poner un poco al abogado del diablo, al abogado del diablo, del por qué lo hacen. Muchas personas o muchas de las definiciones dicen que sí va sobre un daño o una agresión directa sobre la otra persona para hacerla sentir insuficiente. Sin embargo, hay otra cara que no se explora de cierta manera. ¿Qué pasa cuando te hacen ghosting porque la otra persona se sintió vulnerable? ¿Cómo? ¿Ejemplo concreto? Por ejemplo, ahorita Explícate. en mi intro, Ajá. todo va bien, güey. Me sentía Ay, cálido con esa persona, me sentía bien, me sentía acompañado. Todo mostraba a que iba perfecto. Viento en popa. Ajá. Simón, o sea, yo me sentía súper cómoda con esta persona. Esta persona probablemente sentía lo mismo que yo, porque era correspondido. ¿En qué punto esa reciprocidad de la relación lo hizo sentirse vulnerable por una situación que vivió anteriormente? Pero al final, a ver, quiero entender. ¿De alguna forma estás justificando que por eso hace esa situación? No Porque se sintió justificar. vulnerable y de alguna Ajá. forma se está Te estás autoprotegiendo. protegiendo, exactamente. No es justificación, es explicación. Porque nunca se va a justificar ese tipo de No, situación. porque al final lo que decía, yo sí lo veo, no siempre, claro, ya hemos dicho, no, todo es radical así, pero hasta cierto punto sí creo, y más en ese caso, fíjate, creo que sí se me hace que está más gacho, porque ya de alguna forma ya fincaste sueños, ya no es, deja tus expectativas, ya son sueños, anhelos, ilusiones, y cuando ves exactamente que no estás loco, que sí hay una correspondencia de la otra persona, y luego de repente así sin agua se va todo, o sea, sí está más cruel, o sea, y a lo mejor incluso yo me atrevo a decir, de lo que yo he visto más, incluso en consultantes, no a veces tanto es porque el otro le quiera hacer un daño, Exacto. sino más porque realmente no se sintió cómodo en el fondo con la otra persona y traen un chorro de cosas donde no hay asertividad, obviamente, y no se atreven a decirle, ¿sabes qué? Muchas gracias por tus servicios, pero ya no Pero, queremos seguir participando. Exacto. Y entonces lo que dicen, es más fácil, ya no le quiero Ya no contestar, le ya no me quiero. busques, ya no nada, Y pero desapareces. la otra persona dices, ¿Qué está güey, pasando? ¿qué Sí. pasó? Es Ajá. a lo Yo que creo iba. también, bueno, No, adelante, por favor. Traten de callar. Adelante, Nelson. De eso se trata este podcast. Callen a De marcas. as- Callen a Se va, marcas. se va. Oye, sería buen tema, ¿no? Callen a marcas. callen a marcas.
Chascarrillo. Cámara, Guiño, guiño. Les voy a hacer ghosting porque me siento vulnerable. No, al punto que Tú quería lloras llegar más. sí tiene que ver mucho con contexto. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, por lo menos aquí en México, no sabemos decir que no. No sabemos comunicar nuestras necesidades de manera asertiva y mucho menos nos permitimos estar vulnerables. Yo al traer el tema de por qué la otra persona hace ghosting, tiene que ver mucho con la sensación desagradable que prevé que viene. Claro. Sobre un aprendizaje donde yo ya sí fui vulnerable con la otra persona y la otra persona. Pues una privación emocional, o sea, no Exactamente, quiero una evitación con, exponerme por a ejemplo, eso, ajá. con el ejemplo de tu jefe, Ay, ex no, jefe. Ya. Ya de fue tu mucho este jefe. ejemplo, no me hagan recordar De más. cierta manera tú reforzaste esa conducta. Porque tal vez es lo que quería. Así. Él quería de cierta manera Que renunciara. Exactamente. Ah, sí, eso sí es otra estrategia laboral. Sí, muy eso cruel. sí. Y es Esa como sí. de, güey, pues jaló. Pero al último hiciste una muy buena intervención, te mando correo. Ok, no quieres verme, pero ¿sabes qué? Te vas a tener que enfrentar. Él consiguió lo que quería, sin embargo lo obligaste a responder. ¿Qué respondo? Ahí también puede ser que lo pusiste en una situación medio incómoda. Incómoda. Vergas, ¿qué le respondo? Y tuvo... Y agarró la primera frase de su libro de filosofía que se Ajá, y encontró en la tuvo ¿Abrió una- su librito de proverbios? ¿Qué le digo a una chica que le hice ghosting en el trabajo? Pum, la primera y se manda. Ah, sí. Pero a lo que voy al fin del día es que dentro Claro, de la son misma... tácticas, Ajá. lo sé. Son tácticas al final de cuentas de personas que no saben cómo manejar las emociones de los demás, ¿no? Ujú. Que no saben cómo enfrentar. Déjate la de los demás, las suyas. Porque al hecho de que decirte a ti, por ejemplo, hiciste esta situación que me hizo sentir de cierta manera, en automático ya para ellos es vulnerabilizarse Sí, hacia el sí, otro claro. y al vulnerabilizarse hacia el otro tiende a hacerse sentir como que me van a hacer daño. Entonces mejor no digo nada, me alejo de esa sensación tan desagradable que tengo y mira, de todas maneras, la cosa que me generaba esto Se se va a ir. retira. Ajá, se va. Claro. ¿Qué Digo, manera? se perdió de una gran amiga. Sí, pues claro. es que al final del día, esas personas, como bien lo decías en tu definición, o sea, el daño es para los dos. Sí. Porque exacto. de cierta manera, ¿qué va a Yo sé pasar? que sufre en silencio. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Sí, puede ser, porque tal vez no logré de cierta manera generar ese vínculo que está buscando. No, o ese cierre, ¿no? A lo mejor también de alguna Sí, forma. Porque eso pensaba exacto. cuando decías eso, ¿cómo está tan cañón la necesidad de hacer un cierre, ¿no? Sí, de decir, exacto. saber que ya se acabó. Obviamente, exactamente como decía Emilio hace Exacto. rato, si uno lo gostean, pues claro, al principio dices, ¿qué pedo? Pero naturalmente con el tiempo te vas adaptando Lo más fácil y ya asimilas. dices, bueno, pues ya me contestará, o si no, pues ya ni pedo. Pero, ajá. No estaba tan bueno. Sí, por ejemplo, o no era tan buen consultante, no sé, X, pero al final es el tema de decir, o sea, cómo ciertamente cuando estamos tan adaptados con eso, que necesitamos un cierre. Ya Sí. después, ya lo vas viendo, que es lo que de hecho decía, vi un video que también se me hizo muy bueno de eso, y decía, precisamente es la respuesta. En el no contestarte, esa es la respuesta que esa persona te está dando. O sea, sí, claro, el mensaje a lo mejor es un poco pasivo-agresivo o de doble vínculo, pero al final ese es el mensaje, que Sí. ya no te quiere No, contestar, no, ya no quiere X. saber de ti, ¿no? Pero No me interesas. lleva tiempo a veces y más Procesarlo. depende del vínculo efectivo que en efecto puedas llegar a tener con esa persona. Toma tiempo exacto procesarlo, que te caiga el madrazo de, sí, pues pasó esto, Pasó ya. esto. Y también darte cuenta que está en la cancha del otro, las dos Exacto. cosas. Y yo, Las dos cosas, Sí, ¿cómo? las dos cosas. O sea, como el que te haya hecho ghosting y que yo haya hecho ghosting. ¿A qué me refiero? El que te haya hecho ghosting, pues tú decidiste hacerlo. Yo aquí estoy, güey. Estaba dispuesto a un cierre, no pudiste. Y la otra persona no, es que hizo esto, no, güey. O sea, tú no quisiste hacer un cierre, tú no quisiste confrontar tus emociones tan difíciles que estabas pasando por sentirte vulnerable con esta persona o por sentirte desagradable con esta persona, que decidiste evitarlo. O sea, la cacha y la responsabilidad efectiva es de ambos. Tanto de la persona que recibe el ghosting como para llegar a este punto de decir, hijo de tu puta madre, pero bueno, pero bueno. así lo decidiste usar. Lo Pues no tengo decidiste. más que ¿Sabes? respetarlo. No, déjate de respetarlo, decirte, pues es que chinga tu madre, güey. Sí, claro. También Pues es fíjate válido. que es que De no te queda poner de tu otra, propio porque también no límite. puedes ir a decirle, ¿me contestas o me contestas o qué chingas? No, Pues no puedes Podrías, hacer eso. podrías, pero No, también estarías pero es muy cayendo, disfuncional, exacto, pues, estarías o sea. cayendo en una conducta disfuncional que al fin del día vas a buscar un conflicto al cual
No sé si estás tan No, y ahorita que dispuesto dijiste a... eso, sí pasa, ¿no? Sí, Al final, claro, sí, de güey. repente, ahorita me hiciste acordarme que hubo una vez una chava que el chavo ya no la corrió de repente de su casa y creo que estaba embarazada y luego de verdad no le contestaba y sí fue y lo buscó, pues qué chingados, o sea, digo, no, ahí o sea, hay un bebé, o sea, pues. aparte, ¿no? O sea, Sí, está cabrón claro. que la gostee así, muy a su O sea, se conveniencia, mamó. ¿no? Pero sí hay quien de repente puede Sí, ser. no, y puede pasar, o sea, te lo puedes encontrar en la calle por azares del destino y puedes Y tener así una le va. explosión de emociones que te rebasen y por obvias razones no te vas a regular. ¿Por qué? Porque, verga, hijo de tu puta madre, me sentía tan bien y me diste el bajón de mi vida, a ver, Oigan, cabrón. van a decir que qué mamá, pero en el diario de una pasión, Ay, no mames. no manches, lo gostearon bien gacho. Mames, esa pinche O sea, película. con las cartas. Ahí qué volvemos a lo mismo a lo por que la tú mamá, decías. pues, o sea, fue por un tercero, pero Pues al final qué independientemente de gacho. eso, pero volvemos No a hubo una romantizar respuesta. cosas culeras. Voy a estar ahí a pesar de que me trates de la verga, güey. Ah, Sí, bueno, eso tienes es otra una cosa. enfermedad, ok. Se llama dependencia. No, hablaba del Alzheimer. Ah, ok. Ah, no, pero yo me refiero antes en la historia, Sí. pues, de Ajá, la sí, no respuesta, de exactamente. cuando no, porque realmente es como frustrante y cuando ya se reencuentran y dices, es que nunca me escribiste, Pero o ahí sea, es- ¿no? no es amor, es una obsesión, ¿no? Sí, pues ya, bueno, se puede, está sometido Pero es a lo muchos que me juicios. refiero, la romantización de una conducta obviamente disfuncional, güey. ¿Cuántas personas te aguantan ese tipo de cosas? Un chingo. Que a lo mejor en la película el desenlace, pues, había una mamá así. Es bien romántico el pero, pues, desenlace, no. que la baila busque. Pero yo también quisiera poner así como que en la mesa las redes sociales. Creo que las redes sociales han ayudado mucho a que el ghosting sea tan fácil de hacer. Por ejemplo. Porque, por ejemplo, No, antes... era peor en la Guerra Mundial porque de verdad no sabías ni qué pedo. En la guerra En la guerra Sí, mundial. o sea, Ah, ya, pues ya sí, no pues te escribía. manches, no había- ¿Qué está pasando? Sí, ¿Ya se murió? Y lo ¿O se fue con sabías. una puta? ¿No sabemos? Pero ahora me refiero, ahora la gente tiene Instagram, Ajá. Facebook. Sí, por todos lados y- te puedes oler el pedo, o sea, y, literal. y O de sea, repente, o sea, neta no pudiste mandarme un mensaje, a eso me refiero. Ah. ¿Sí me entiendes? Sí, eso es muy frustrante. neta, Ah, o sea, sí, neta ya. no, Ah, ni sí. por Instagram, ni por Facebook, ni por TikTok, ni por Güey, Snapchat, un ni correo, por todas las nada, redes. nada, o sea, es como Twitter. demasiado caótico, Ah, sí. porque luego te dejó de seguir. Ah, Te sí. bloqueó de Te bloqueó, WhatsApp. ya no te aparece, o sea, creo que la interconexión en la que nos encontramos es la que hace como que... No, pero hace más difícil el vivir el ghosting. ¿Por qué? hace Porque más como, difícil. sí, bueno, la O persona sea, que lo hace recibe. más fácil hacer ghosting. No, el ghosting existe, desaparece. Sí. A lo que me refiero es de que es más desagradable cabra. pasar el ghosting, porque como hay Sí, tanta claro. interconexión, tantas maneras de mensajearme que es más, esto es Evidente, obvio, ajá, es es más evidente de evidente. que Que ya no algo quiere saber pasó. de mí. Sí, Exacto. al final de cuentas ambos estábamos diciendo lo mismo. No, pero ajá, Simón. Sí, pero... huevo, Pero ha de ¿quieres ser con ganar? sus palabras. Mira, ya, ella lo No, dijo. y también Ah, entender bueno. una cosa, señorita Ana, el ghosting también se puede andar por situaciones fuera totalmente de las manos de las dos personas. Como el diario de una pasión. Como Que la se pega mamá el llegó y de internet. cagazón le quitó No, el que no haya resulte, internet. por ejemplo, que se vaya al internet, que resulte que te mandaron a un internado. No manches. Ay, que te pero agarraron No en- manches, vives en los 40 o que ya no. Y ahorita ya no es. ¿A Ah, poco están dando sí, eso? todavía hay Ah, bueno, a internados, menos de que te mija, sí, anexen, pues, sí. ¿no? Muy Ajá, acá. que te anexen, esa es una. No, pero ya sabes. Que te enteras por la familia. Güey, que te procesen Es más, fiscalmente. Es que con que todo postean hasta cuando están muriéndose en el pinche hospital, anexándome, hashtag. Pero ¿qué te pasa cuando te dan enteras. un levantón y ya no regresas? Ah, eso sí es otra cosa. Ah, sí, Pero algo es de eso sí. diferente, Sí. es diferente. ¿Cómo? Ah, sí, también. A huevo. Yo creo que es diferente. Yo No, creo a lo que me refiero es de te que estás yendo ningún... por la tangente. No, ningún polo es el adecuado. Sin embargo, también ese ghosting que no es necesariamente intencional, tiene las mismas sensaciones en la otra persona que se queda sin saber qué pedo. Sí, o sea, de que ambos sufren. No necesariamente. El que Bueno, aplica el ambas- ghosting ambas- pudiera Bueno, a ser ver, que de es que verdad el esté así de- sufrimiento no es intencionado en el aspecto... Ambos lo padecen. Ajá, exacto. Porque la persona que hace diferentes ghosting, también hay una razón por la que la hace. De Pero que es como evitar dices, el terapia. contacto. Sí. Como dices tú, si es porque esa persona no tiene unas
herramientas adecuadas para gestionar una comunicación asertiva, sí sufre el otro, porque sí es como de, ay, ¿cómo le digo que no? Es que no lo quiero lastimar y que sabe que, ay, no, mejor ya no le contesto. Pero cuando sí es en un tema narcisista maquiavélico de para que sufra. No, pero es que también entendiendo Ahí el sí, a lo punto, es que mejor el también otro. estamos tratando, bueno, a lo que percibo en este asunto es que, por ejemplo, es como niveles pues es que si eres narcisista no sientes. La realidad es que el procesamiento de esas pero sensaciones. de hecho tú dejaste sobre la mesa la forma del ghosting de hacerlo con una intención de joder al otro, ¿no? Y eso te puse un ejemplo, no es literal, sí, puede ser narcisista o no, la personalidad de quien sea, pero si realmente entonces la intención de cobrarle algo, de hacerlo padecerlo, pues el otro Al de alguna estilo- forma va a obtener una satisfacción Al estilo de Ted hacer Bundy. eso. ¿Sí tú sabes eso? Pudiera ser, pues sí, él era muy narcisista, ¿no? Pero sí sabes esa, ¿no? ¿Qué? Que la rechazó su novia. Ah, ok. Y tomó venganza. ¿Cómo? La volvió a enamorar, la hizo yo, y cuando Sí. llegó el momento de quererse casar, la novia le dijo no. O sea, planeó toda una Sí, venganza, por ejemplo. pero por ejemplo, a eso a lo que voy, lo de padecer. Si esta persona no era como de a huevo, güey, tengo Que al final de narcisismo y cuentas, para vengarte, obviamente lo padeciste. Lo sí, claro, o sufriste. sea, al fin En del algún día momento en sí. algún momento él sí. está buscando una conducta compensatoria para solventar todo el dolor que viene sufrimiento. desde el aprendizaje, que es volver a lo mismo, sí es cierto, se padece. En el momento pareciera reconfortarte, ¿por qué? Porque logré lo que quería, no exponerme a la otra persona y decirle que evidentemente ya no lo quiero. O evidentemente lo que está pasando me está haciendo hacer sentir vulnerable y ya no quiero estar aquí. Que también, ok, aquí están, por ejemplo, platicando de cuando la persona se da cuenta que no quiere eso, ¿no? Pero también hay Lo personas, hacen inconsciente. también hay personas que sí lo quieren, pero le temen. Ah, sí. Ah, sí, claro, y vuelvo a lo mismo. También esa es otra. Es como de Y no entonces quiero yo exponerme. prefiero, no, porque vamos por muy buen camino y no estoy listo para un Sí, compromiso. no, pues les da culo a Exacto. huevo. Listo Navego para y eso luego, y mejor, chao. O sea, es más, Sí. más fácil para mí cortar todo, aunque me duela, aunque lo padezca. Pero que- es menos intenso que el exponerme al decirle a Que la el persona de, exponerme, ¿sabes ajá. qué? ¿Sabes qué? Ya no quiero. Siempre no. Fíjate que sí me la pasé bien y todo, pero pues me anda dando bien mucho miedo el compromiso, pues no. Pues No. es que también es parte de, pues, de sentirte como del que necesitas a la otra persona. Para Ah. una persona narcisista. También. Ingue Ahora, también, ahorita que decía eso, o también he escuchado muchas cosas entre la chaviza, ¿verdad? En señora. El caso es hacerme sentir Ajá. señor. No, pues yo sé, no para mí, no tú. O sea, son de la edad. Exacto, güey, al me final hace yo soy sentir más grande de señor. todos modos. Aquí tú- la yo única estoy más chavita ruca. soy yo. Aquí yo la única chavita, ajá, exacto. O sea, que luego dicen, ay, es que no manches, luego está bien intenso. Ah, sí. O sea, luego por eso también es Sí. como que los gostean porque se Son bien asustan. intensos, Ajá, es que ajá. son bien intensos. Y yo hoy en día tengo como, Que como es cuando cierta... empiezan a poner límites, ¿no? Ok. Pero es que sí, pero... No, más bien o la sea, por- artificialidad del asunto. ¿La artificialidad? Sí, ¿en qué sentido? aspecto? Pongamos un adolescente de entre 16 y 19 años buscando su lugar a pertenecer. Encuentra por ponerle un nombre, comillotas, un grupo de chicas plásticas. Güey, no mames, ¿cómo vas a dejar que te intesea de esa manera, güey? ¿Sabes que yo le dejaría de hablar? Y entonces, en automático, en artificialidad, no es porque quiera hacerle daño, no es porque quiera evitar una sensación desagradable, simplemente quiero encajar en Y un aparte, grupo social. Fíjate, ahorita que ya lo dijiste en ese contexto, recordé otra cosa. La onda de esta artificialidad, banalidad, etcétera, es como de, no, es que si me hago el rogar, entonces me va a buscar más. Y sabes que no te buscan. No, y sí, al final sí pasa. De hecho, el tema es que sí sucede, donde a lo mejor en este contexto, la morrita se da más su taco, se pone en modo diva, y neta el cabrón Pero está ese no caería más en el gaslighting. aferrado. A lo mejor vamos a hacer otro Simón. programa de eso. Pero el punto es que al final, en el momento concreto, ella está aplicando un ghosting porque ya no le dijo qué pedo, pues también al final ya no hubo una respuesta, un feedback de nada, pues, ¿no? En Oigan, y el momento. ghosting es no es cierto, porque tú ya contestaste mi pregunta antes de hacerla. Dime, pregúntame. De que el ghosting no necesariamente tiene que desaparecer del contexto la otra persona. Sino simplemente dejarle de hablar, Simón. aunque esté Sí. ahí. Por ejemplo, Sí. ahorita me vino a la mente. A eso me viene,
este es mi Chisme, momento. chisme, A ver, chisme. ajá. Este es mi momento. Este Yo va. hace mucho tiempo tuve una pareja que le encantaba el gusto, le encantaba, le mamaba, así. Porque Era su máximo. hace cuenta que él se enojaba, así, se enojaba y desaparecía, o sea, 5, 6, 7 días y nada, o sea, no hablaba, nada. Y aunque íbamos así en la misma prepa, no existías, güey. ¿No iba? No existía, no, él se Ah, iba. pero no te hacía caso existías. para nada. Para nada, Es para eso. nada. Ah, y es donde se puede convertir a gaslighting, lo que No, decías. no, sí, no. A ver, termina. Entonces, es un ejemplo, por ejemplo, o sea, era un compañero y es un amigo, ¿no? Entonces, yo la cagaba en algo o una del grupito la cagaba en algo y el vato se emputaba y no nos decía, te pasaste, esto me molestó, no. Nada más. Simplemente Bloqueado tú de WhatsApp. notabas que ya, por ejemplo, no nos acompañaba a la salida, no nos acompañaba a la hora del camión, ya no sabíamos nada de él, no nos mensajeaba, no nos contestaba. Le decías, oye, Marcos, neta, güey, dudabas de tu existencia física, porque ni siquiera contacto visual, o sea, te evadía totalmente. A la ley del hielo. Entonces, la ley del hielo. Entonces yo decía, ¿qué pedo con este morro, no? Y decía, no manches. Y ya, o sea, pasaban una semana y ya llegaba, hola, ¿cómo estás? Y tú, sí, ¿qué pedo? ¿Ya te contestaste? O sea, pero nunca podías tú hablar de la situación o de lo que había pasado. Simplemente él lo lograba asimilar o lo lograba procesar en 7 días, que era lo que más se tardaba. Y eso se nos hizo costumbre a nosotras. Decíamos, nada, Gaslighting. el vato ya se enojó, entonces se le va a pasar, ¿no? Ya saben que 7 días, ¿no? Así 7 de que, días, ¿no? güey, no Dale existimos. chance, ¿no? Dale chance. Al principio, Verga, ya se pasó 2 horas, ¿qué hacemos? híjole, Dale. hoy es un día más, esto es nuevo, Ajá. ¿sí? Entonces, al final tú lo procesas y dices, bueno, así es, ¿no? Por eso yo decía, oye, pero ¿qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Nada, o sea, ni cuando se le pasaba la molestia era ¿Qué capaz de decir, ¿sabes qué me molestó esto, no? ¿Y si le llegaban a X. preguntar? Sí O le sea, y preguntabas, nada. pero le preguntabas y era como, Otra vez. otra vez te voy a dejar de hablar si sigues, ¿eh? Así, y haces como Súper que... castigador en sus Sí, co- era en las súper cosas. castigador. Al fin Ajá. del día, aquí hay 2 situaciones que tenemos que tomar del contexto. 1, tenía el grupo con quien lo podía hacer. Sí, claro. Se lo 2, te permitía. sales de ese grupo. permitíamos, Ajá. Lo permitíamos y cuando él regresaba a hablarnos, pues ¿Ustedes le le hablaban hablábamos, normal? ¿sí? Yo lo mandaba a la chingada, chinga tu madre, ahora sí, cuando tú quieres me vas a hablar, no, Sí, hombre. o sea, nosotros pasamos de que fuera una conducta normal, Sí, pues normal. lo normalizaron, En donde, lo está bien, permitieron, pues. Pues está bien. ¿Ya nos vas a hablar? ¿Nos acompañas? ¿O qué Ya, onda? ya Y el existimos. problema es que, ¿en qué época estudiantil? Cuando, ¿Prepa? cuando era una ¿Secundaria? pequeña, adolescente. ¿Pero prepa o secundaria? Prepa. Ahí es Pues cuando ya más se consolidan las herramientas para socializar. Para socializar, claro. Porque esta persona entonces, o sea, al fin del día, Pero a él no le, o sea, hasta la fecha, a él no le importa quedar, o sea, aparentemente, exacto. no le importa estar solo. De hecho, él disfruta mucho de actividades que hace en solitario. Entonces, sí es muy castigador, es una forma en la que él lograba deshumanizarte, o sea, hacerte sentir como una cosa, como un objeto, como, güey, la silla le das más amor porque te sientas en ella que en mí, güey. Sí, sí, sí. Siéntate en mi cara, cabrón. No hay pedo, pero... La semana pasada, que tengo que ir esta semana, tengo una tía que toda su vida vivió sola. Cuidó a mi abuela, en sus últimos momentos y todo. Y ahorita pues está sola. Y he estado frecuentando mucho y sí llegamos a tener esa plática de, es que a mí me gusta estar mucho sola, tía. Y sí le dije, ¿le gusta estar sola? Se convenció de que era mejor estar sola. Y nomás vi cómo se le pusieron los ojos rojos, dije, ay, creo que no es buen tema de conversación Híjole, aquí. creo que hoy no lo debí Eso es tocar. como lo de la privación emocional, que también Sí. he conocido mucha banda que va con el estandarte de que para mí está bien a toda madre las relaciones cortitas, de una noche, bien freelance, la chingada, y ya cuando ve que la morra o el vato, Anda con etcétera, alguien. se intensean, me da así y O me que voy. empiezas a ver tus consecuencias a mediano plazo.
consecuencias en Sí, ese mediano, sentido, por ¿de qué ejemplo, tipo? yo también tengo amigos que hacían ese tipo o siguen haciendo ese tipo de prácticas y que ahorita se sientan en un bar con todos nuestros amigos y todos tenemos una relación estable menos él. Y empieza ya a sentir como esa, Segregación. ándale, más que presión, Ah. segregación como de, Por la vida. creo que lo que estuve haciendo hasta el día de hoy no ha sido lo más adecuado para mi largo plazo. Pues es que es todo un tema, porque digo, Simón. claro que no hay nada de malo, por supuesto, lo hemos dicho en que si quieres estar soltero a toda madre, güey. Claro. Pero yo sí me he encontrado con casos donde neta te digo, van con el estandarte, está bien a toda madre estar soltero. Y de verdad, yo también he cuestionado, neta, güey, porque te da culo el compromiso. Porque Exacto. son dos cosas diferentes. Está bien a toda madre, claro, en momentos disfrutar de tu De tu de tu, individualidad. ajá, exactamente, tu soltería y hacer lo que tú quieras, pero ya llega un punto en donde pareciera que sí quieres, pero tú mismo te implantaste tan cañón unas reglas que dices, ni madres, no me voy a quitar de ahí porque me voy a ver bien, güey, ¿no? O Pinches sea, reglas verbales. Que ya lo Ajá. hablábamos en relaciones sanas, ¿no? O sea, hasta qué punto le tememos de cierta manera al compromiso, decimos, no, este vato no va a estar tan chido o va a generar cosas que yo no quiero moverle, entonces nada, mejor por aquí. Que también ¿no? me gustaría como entrar a debate del compromiso, pues. Porque Como no se ha casado, te creas. así, ¿no? justo iba a Y decir para eso. los dos, fíjate. hija, nos cayó así, ¿no? No, te creas. justo es lo que iba a Sí, decir. es que la porque- gente cuando no se casa siempre quiere debatir, no, el compromiso yo lo traigo y no necesito el papel. ¿Y tú qué Y opinas está al bien. respecto? ¿Sabes qué? Voy a debatir eso. O sea, si Está bien, Pero no bueno, nada más interrelacionado con el ghosting, porque yo creo que sí tiene que ver, Sí. ¿no? Que tanto a veces es una falta de compromiso también Es que podría es a ser. lo que iba. Ajá. ¿Cómo se interpreta el compromiso? O sea, ¿a qué la persona internaliza Ajá, que como es el compromiso. compromiso? Pues Porque mi- si tú le tienes miedo al compromiso, ok, ¿le tienes miedo exclusivamente al papel firmado o le tienes miedo a lo que podrías convertirte? Por ejemplo, Que va como- en contra de tu autopercepción. como en el ghosting. O sea, yo diría, mi sentido de compromiso, mis valores, porque al final así fui educada y yo lo sigo profesando, sí entra en un tema de, güey, si yo tengo una relación laboral contigo, si ya no voy a ejercer o profesar más contigo, sí te voy a buscar para decirte, ¿sabes qué? Tal vez por esto, o no, simplemente digo, ahí murió la relación. Responsabilidad Porque afectiva. porque eso sí yo lo tengo en ese sentido de compromiso, es decir, si yo tengo una relación Claro. sólida o no, whatever, es más, hasta con si alguien había quedado que le iba a comprar algo en un catálogo, no sé, yo le digo, güey, siempre no. Sí. O sea, aunque suene una tontada, pero sí, pero Pero sí tiene mucho que ver con los valores. Ajá. Con tus valores. Ándale, sigue atacándome con eso del compromiso, ándale. No, güey, ¿qué tú? No, ¿Acaso te mande. dijo de algo, Diana? Así. Pícale No, pa' que- ¿Y el pues, anillo bueno. para cuándo? Así. No te creo. Que- Ya. Que al fin del día, pues sí, concuerdo completamente con ustedes que tenemos problemas de producción, que ahorita se los regresan. Voy a aprovechar que cayeron a Leslie para Para hacer un corte informativo. un corte Digan no al informativo, pues la verdad es compromiso. que eso de casarse no deja nada bueno. Si Un se van a papel no te casar, define. cásense con bienes separados. Fíjate que eso de bienes separados, yo sí seguí tu consejo. Sí es bueno, porque, a ver, no es por un tema de que, entonces te vas a separar en un futuro. No, los bienes, cuando te casas por bienes separados, si uno se lo lleva a la chingada y no se lo lleva toda la pareja. ¿Cómo? Sí, cuando te casas por bienes mancomunados, si por ejemplo, No, y es que es igual, Marcos. No, Si te casas no. por bienes separados, le No. tienes que dar el 40% No, es que, de lo que hiciste sí. durante todo la el mundo relación. lo Sí, lleva a pero- ese punto de una separación, pero no, al casarte por bienes mancomunados y resulta que yo sufro un embargue fiscal, se le van a congelar automáticamente las cuentas a mi pareja. Es también como esa parte de la Así estrategia como de... él anda en cosas checas, pues tiene que prever. Exactamente, síguele, síguele. No, pero a eso me refiero. O sea, que los bienes separados... Ay, por eso le- no te casas, dice. No, al contrario, que ya estoy buscando cómo legalizarme. Ah. No, a lo que me refiero es de que al fin del día el matrimonio es una estrategia o un contrato fiscal legal, donde Es un sabes que por contrato. bienes separados es legalmente por cualquier pedo sales mejor. Porque sí existe esta parte de que
se puede comprobar un matrimonio y se puede comprobar que también pues parte de lo que hiciste me corresponde a mí, No, es que parte sí de la es casa, fiel, exactamente. O sea, no crees que te libras. Yo eso pensaba hasta hace poco y yo me dije, entonces, ¿de qué chingados sirven que se casen por bienes separados? Es que O es sea, por estrategia. Por ejemplo, Sí. al fin del día, pues yo sé que muchas personas cuando se casan enamorados. Y No todas. ajá, no todos, yo tampoco lo, no, Yo tampoco lo estoy, dice. no, o sea, y se lo Por digo eso no me caso. abiertamente. No, Sí, más no, bien ahí hay otra teoría ya que mi- dice, ah, hay otra teoría que dice, no se casen enamorados, pero eso es Sí. otro tema. Al final, bueno, lo que rescatamos es el compromiso, el sentido del compromiso. compromiso que sí tiene que ver, yo creo que también con los valores, para el claro. ghosting, ¿no? O Sí. sea, Porque para es una un persona hecho de- puede ser representante de que voy a dejar de ser quien soy cuando me comprometa con una persona. Y ahora me voy a hacer el mandilón No, te- Proyectándose. con mis amigos. Con mis amigos que dicen, yo no tengo pareja porque ya no le doy cuentas a nadie. Ay, hijo de tu pinche madre, pues así como que tú digas muy feliz que eres, pues que no. Pues es que son un montón de constructos. Exactamente, y que prefieren de cierta manera estar solos o gustear. Claro. Ghostear. Y neta es lo que rifa, ¿va? Porque de verdad así de Sí. que X persona no se me decía, y sí, pues que el ganado y que no sé qué. No, fulano ya lo ghosteé. A este ya me ghosteó. O sea, ya así como... Es algo muy normal. Sí, o Yo sea, recuerdo ahorita que, bueno, regresando al tema que hablabas de los adolescentes y de la intensidad, creo que es ahí donde es el mero mole, ¿sabes? Porque recuerdo un consultante que me decía, obviamente, pues, digo, 13 años, 14 años, y decía, no, pues es que este chavo me gusta, ay, pero es bien intenso. O sea, súper, Verga, súper ¿no? intenso. Entonces, no, mejor mejor este otro, que no es tan intenso, todavía no sé si le gustó, pero no es intenso. Entonces ya, cambia de decisión y dices, ¿y ¿sabes ahí a qué? qué se refiere con ser intenso? Ah, ok. Se refieren a hacérselas de pedo. Verga, desde los 14. Hacérselas de pedo. Sí, eso sí, claro. Sí. Yo veía una vez, eso ya es un buen, el celular Bueno, sí. de mi adolescente y no manches, las morritas, Son ahí sí súper súper intensas, intensas. en el sentido de que, es que porque ves el perfil de fulana, es que Eso, yo no eso. lo puedo creer Es que le diste like, es que empezaste Ajá. a seguir a esta persona. O sea, Sí. son como muy obsesivos, Caramba. muy absorbente. absorbentes. En eso, a eso se refieren. Pero La yo por propiedad. ejemplo, Mm. checando con ella, le decía, oye, o me decía, no, es que estoy saliendo con esta persona. Y decía, ok, ¿y cómo se llama y todo, no? Y a las 2 sesiones, no, pues es que me dijo que soy muy intensa. Pero pues es que también, o sea, yo sé que va a salir con esta. Entonces yo decía, es algo, o sea, es algo propio de. Es como ese sentimiento de No, pero ahí se ven un chingo las conductas aprendidas, cabrón. Porque por lo menos a mí, en mi contexto, nunca vi ese tipo de situaciones. ¿Qué? de inseguridad, me refiero, un sentimiento de No. inseguridad. Pero al fin del día las palabras, pues, ¿cómo utilizamos tanto el intenso para denotar una característica de una persona que no nos es agradable? Yo creo que siempre ha estado. Se intensea. El Yo fenómeno creo siempre ha estado. siempre ha estado. El fenómeno siempre ha estado. Yo La vuelvo a definición, repetir que las redes sociales son Sí, las claro. que ayudan a que esto sea más, sea como un boom. Porque es muy fácil. O sea, antes, por ejemplo, si te gustaba una niña, pues le decías a tu amigo, "Ay, pues me gusta, ¿no? Veías la niña, me saquemos el gusta". sesgo generacional. Y ya. Hablando por teléfono en tu Eso casa, sí. güey. Sí. Exactamente. O le Sí, mandabas sí, un también. papelito, ¿no? Que a Tiene lo que mejor ver. me vi muy del año pasado, ¿verdad? Pero unos papelitos, o sea, me No, gustas, pero sí, así. o sea, por ejemplo, los baby boomers, yo he visto, les zurran los pinches mensajes. O sea, es, márcame o te marco. O sea, Ah, sí. ¿sabes? Sí, Y el por WhatsApp. ejemplo, nuestra generación más abajo, WhatsApp. no les gusta hablar por teléfono. No, Qué nada. terror. No saben Nosotros hablar por estamos como a teléfono. medias, ¿no? O sea, Sí. como que ni muy... Para mí millennial, ni es muy WhatsApp baby boomer. y ya necesito que me contesten rápido, llamada. Llamada. Sí. O Y depende yo de- digo, eso es lo común, ¿no? Es Para lo básico nosotros. para nosotros. Pero sí para los niños es en mensaje, mensaje, mensaje. Y entonces yo le decía, oye, Por Twitter, pero... indirectas. en Twitter. Escuchaba muchos también. Ah, Ahora son sí. indirectas por Twitter. Y también por ahí es como el ghosting. Que es Las una indirectas forma- siempre han estado. Sí, ¿Qué es? pero ahora son por Twitter. ¿Estás de acuerdo que antes eran así, entre nosotros? nosotros. Pero bueno. Que cuando o sea, te gostean así, o sea, ni indirectas te tiran, ¿no? Yo recuerdo que antes si te peleabas con el vato,
le tirabas una Sí. pedrada en Facebook, Sí. ¿no? Ahora ya ni eso. O sea, ya ni No esa existes señal de humo como te aquel mandan. vato que nos platicaste. No existes, güey. Te agacho. Dudas de tu existencia. Ah, mames, lo estoy sintiendo bien random ahorita. Creo que hay cosas que no he vivido todavía. Sí, a mí me han gosteado laboralmente, pero es otro tema. No, sí, también. De- Nosotros, lo hacen- nosotros le llamamos, ¿no? Se pudiera decir como un ghosting. Nosotros te bueno, mandamos de alguna correo, forma. güey. Y de cierta sí, manera, Sí, me acuerdo que te gosteamos hace poquito. ajá. Y hay por ejemplo, también en parejas El año tal pasado. cual, en Ah, parejas tal cual no me ha pasado en preparejas. Ah, chinga. O O sea, sea, en el antes de proceso de andar. cortar. Ajá. Ah, ok. Sí. De Pues que es va que es lo bien, más va bien, común. va bien, va bien y A ¡pum! mí también sí. En el A mí nunca cortejo me es han donde sí. gosteado. Ujú. Cortejo, güey. Eso también es otra brecha A mí no, generacional. nunca. Es Nunca me que han mi gosteado. esposo me cortejaba de cierta manera. Pero sí me pasaba que de repente iba muy bien, mensajitos en el Messenger. Ya vamos a ponernos old school. En el Messenger, güey, nos veíamos. Hasta semana inglesa jugábamos y de repente, ¡pum! Ya ni te hablaba, güey. Y sí decía, aquí está. A mí no. Qué chido. No. Porque algo que me gustaría regresarme contigo, Ana, ¿por qué gaslighting en vez de lo que te hacía el novio de la prepa y Mi no novio de la ghosting? prepa, mi amigo. A tu amigo de la prepa y no tu novio. Es que creo que sí habías dicho que habías tenido una pareja hace mucho. Sí, es que dijiste pareja. Ajá, al principio No, sí. Sí. dije mi amigo, un amigo, al grupito de amigas. Esto va a quedar grabado que el cabo Bond sabe, pero según yo sí. O mi Sí, novio. dijiste. Nos estás aplicando gasolina, nos estás haciendo sentir locas así, ¿verdad? O sea, lo que me refiero es de que regresaba, pues. Él Ajá. sí era como una parte de un condicionamiento intermitente para Ajá. entrar a este Dinámica. grupo, a esta dinámica donde no me pueden decir algo que me hiera porque si no, mira, me voy. Sí. Ujú, Más que un ghosting. ujú. Porque el ghosting y él es uno de los más complicados, porque está en la prepa, ya no te habla, e incluso te ve feo, güey. Así como, No nos veía feo. no, lo que me refiero es No que nos ignoraba. eso es lo que yo he vivido, Pero pues. es que yo creo que el gas lady, Ajá. es como Manipulación. es más de manipulación. Sí. O sea, Pues lo vamos a abordar en otro bueno, completo, en ¿no? Pero otro. al punto que quería llegar es de que el ghosting, cuando no se va esa figura y que está dentro de tu contexto, llámese trabajo, llámese... Ah, ok. Escuela, Es güey. como, lo siento más aversivo hacia la persona que no sabe qué pedo. Porque incluso el acercarte, preguntar qué pasó, recibes una desaprobación no solamente de la persona, tal vez de su círculo, tomándolo Sí, en cuenta desde yo creo una... que es mucho por el contexto, ¿no? O sea, Sí, ya claro. sabemos que el contexto nos influye mucho, pero por ejemplo, cómo él se iba a ir de la escuela, ¿no? No Exacto. tenía el poder para cambiarse de la prepa. A lo mejor si en sus posibilidades hubiera estado, muy Vámonos. probablemente lo hubiera hecho, pero de acuerdo a las posibilidades que él tenía, pues era eso. Entonces ahí ya como que medias, ok. Y entonces, fíjense, ahorita con eso quisiera cerrar mi conclusión, las voy a adelantar, de eso que dijiste, porque yo pensaba, antes a lo mejor era más difícil, como dices, esa parte, pero hoy creo que mucho, si hablamos de generaciones más jóvenes que nosotros, yo creo que tiene que ver entonces con mucho el principio de la evitación. Sí, Sí. Cañón. evitación Y no, experiencial. fíjense, no de balde tiene que ver con que entonces en esa generación exista tanta ansiedad, porque tanta evitación al final detona en eso, ¿no? Que Como también una yo de creo que las- la ansiedad es igual, nada más la diferencia es de que ya es más visible, le ponemos nombre. Pues ya lo normalizaron mucho. Pues tú dijiste lo de poner nombre, Ah, sí. entonces me volteas a ver así. No sé, me sentí Eso, señalada, como güey. al final las conductas evitativas, pues a la Claro. larga Sí. no nos traen un resultado sano, pues sobre Sano. todo saludable. No es ni malo ni bueno, sino Claro. saludable. Claro. Y a lo mejor en ese momento esa acción, sí, de alguna forma dañó al otro, pero al final tomen en cuenta que si hacen ghosting también les va a cobrar en algún momento el tener este tipo de patrón de conductas evitativas. Recuerdo que leí un punto que decía, no importa, o sea, si te hacen ghosting, Dios se lo va a cobrar, ¿no? Ah, pues también es que ese tipo de situaciones también es otra conducta compensatoria de, bueno, pues él sabrá, pero la realidad es que al fin del día lo que te va a ayudar a afrontar un ghosting de la mejor manera es describir lo que pasó. Y creo Y que si- tener en cuenta que no es tu responsabilidad. Exactamente. O sea, para nada, Que- es tu responsabilidad. Pero aunque es algo raro, porque inherentemente como que lo primero que pasa es que uno se empieza a cuestionar en qué la regué, en qué la cagué, qué hice, qué dije, y a lo mejor, no sé, afrontándolo de una forma más responsable efectivamente, pues sí puede ser. Pero a es lo que- mejor neta dijimos algo que le cayó mal, pero sí, Exacto.
O sea, Exacto. no Ajá. por eso eres ni mal sujeto, ni ojete, ni culero. O Exacto. sea, está Claro. bien. Es que Claro. aquí puedo agregar a tu punto el tema del contexto, donde cómo fuimos criados. Nuestras mamás, tú me hiciste enojar, tú me hiciste sentirme triste. Lo que sí. tú hiciste, uy, no. No. Eso no es de niños bonitos. Y entonces esa misma educación, ese mismo contexto, lo internalizas y al internalizarlo, Dices, ¿qué la hice otra yo? persona se va. O incluso, pongamos un tema totalmente específico, que también es muy dado, cuando el papá se ¿Se va va de por la los familia, se va por los cigarros Los gusté. y la mamá comienza a generar en ti esa culpa de por ti se fue, gracias a ti ya no está, internalizas esa culpa, llegas con una relación que también te gustea, ¿qué es lo primero que vas a pensar? Por mi culpa se va. Y ahí es cuando, a lo que hablábamos antes del podcast, de nuestro debate de la herida del abandono, donde el Ujú. mismo aprendizaje dice, ay, es que de seguro se fue porque yo no hice algo bien. Entonces está hablando autoridad de abandono. No, es tu historial de aprendizaje que generó esa conducta verbal internalizada que te dijo así como de, pues es tu culpa, güey. Y la realidad es que puedes tener responsabilidad, que sobre esa misma responsabilidad nosotros podemos trabajar. Tal vez le dije algo que no le gustó, Sí. pero no era justificante para que Ajá. se fuera la Pero otra también persona. en ese sentido, una parte de la responsabilidad es que, ajá, eso que decías al principio de, me hiciste sentir mal. Güey, no, es que al final suena a lo mejor medio gacho, pero es que es, ok, sí entiendo que esa situación te haya generado esto, pero al final tú decides cómo sentirte. O sea, no Claro. necesariamente la otra persona llegó y te puso una pistola y te dijo, Ponte "Siéntete triste". así". Siéntete. Sí. Siéntete ansioso, gracias por la ayuda de la pistola. Ándale. Ay, perdón. La pistola Era ayuda. metafórico, Sí, simbólico. se cayó esto. Sí, hacia el fin del día, también en la parte de la responsabilidad es saber que lo que tú hiciste me hizo sentir sensaciones desagradables. No lo hiciste tú per se, pero sí lo que pasó en el contexto me hizo sentir raro, pues. Y que al fin del día, el tan solo expresarlo, pues te ayuda de cierta eso sí, manera a claro. enfrentarlo. Sí, claro. Y la descripción de los hechos, ¿cómo te va a ayudar? La descripción de los hechos te va a ayudar a expresar lo que te está haciendo sentir. Y no a categorizar de repente, es mi culpa, punto. A ver, describe los hechos, íbamos muy bien. Esta persona se empezó a alejar sin razón aparente. Creo, sí me hizo sentir culero, pero creo que la responsabilidad está del otro lado. Claro. Esta sería una buena herramienta desde mi Claro. concepción. Y yo creo que también es importante tener en cuenta que casi siempre las personas que gostean están como banderitas. O sea, te das cuenta. ¿Pudiera ser? Pues, por ejemplo, una posible sería, por ejemplo, la ley del hielo, pues. Ujú. No me hagas nada porque entonces me quedo caído. Porque eso te da indicios de que no afronta lo que le es desagradable. Y yo creo que viendo estas mismas banderitas, obviamente en un proceso, ya me refiero, una persona que fue gosteada o que continuamente es gosteada, pues obviamente genera en el, oye, creo que una y otra, creo que sí hay algo en mí que no logro identificar, porque si la otra persona ya te hizo sentir que no quiere nada contigo o que no van a en serio, o sea, ¿por qué tú te clavas? ¿Por qué tú te clavas tanto? Que lo con hablamos en alguien? relaciones sanas, la parte de que no Sí. alcanzas a identificar el patrón que te agrada de Que la te otra agrada, persona, sí. porque es un patrón aprendido de tu familia y buscas estos patrones de las personas que hacen ghosting Ghosting. y Sí, claro. ¡zas! O sea, Ajá, entonces también es como esa parte de, a lo mejor, de duelos no procesados, porque al final de cuentas, perder un trabajo, Sí, todo perder eso una son duelos. relación, son duelos. Entonces, cuando no hay un cierre, cuando no hay un porqué, pues obviamente te quedas de qué pedo, entonces sí, entonces no, entonces busco a alguien más, entonces me doy tiempo para mí, ¿qué hago, no? ¿Qué sigue? Entonces son duelos que se quedan abiertos de cierta manera porque ni siquiera les das la atención de que terminó, ¿no? Le das ese cierre de decir, pues ya, esto, gracias, murió la chao, muy lindo Todo. todo, pero hay. Sí. creo que sería la conclusión. Creo que sí. Es que sigan en nuestras redes, ¿verdad? Aquí lo pasamos. Y nos vemos la siguiente semana. Excelente día, tarde o Goodbye. noche. Goodbye. Síganos en TikTok.